días, nosotros somos el grupo número 5, compuesto por Neil Figueredo, Albanis Peña, Moisés Uzcategui y mi persona Yana Angelucci. Vamos a hablar sobre lo que es la antropología y abordaremos un grupo de términos, las cuales son: ¿qué es la antropología? La antropología es una ciencia que nos permite estudiar al hombre en el marco de la sociedad y la cultura a la que pertenece. También verlo como producto de esta es como ver una radiografía aguda extensa y detallada acerca del proceso biosocial que comprende la existencia de la raza humana. ¿Cuál es el objetivo principal de la antropología? El objeto de estudio es el individuo como un todo. Ahora, ¿qué es la arqueología? La arqueología es el estudio de los restos materiales humanos preservados en el tiempo y dispersos en la geografía. A través del análisis de estos restos nos permite recomponer y comprender la existencia de las sociedades humanas a lo largo de su historia. La arqueología se dice que es una ciencia social, también es una ciencia humanista, pero en otros países se dice que es una subdivisión de la antropología. Ahora bien, ¿qué es la antropología cultural? La antropología cultural es una rama de la antropología que se dedica al estudio del ser humano. Se dedica al estudio del ser humano por medio de su cultura. Entendida esta como un conjunto de costumbres, mitos, creencias, valores, normas que guían y regulan el comportamiento de un determinado grupo social. La ciencia. La ciencia ha ocupado un rol cada vez mayor y fundamental en las sociedades. La ciencia es un campo cognitivo compuesto por un cuerpo de conocimiento que es producido por una comunidad especializada a través de un método que responde una cosmovisión o forma de ver el mundo. La ciencia está caracterizada por estas tres formas, que es el cuerpo de conocimiento, la comunidad especializada, el método y la cosmovisión, para que la investigación sea certera. El conocimiento científico. El conocimiento científico es el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos. El conocimiento común. El conocimiento común se constituye sin medir ningún tipo de método, demostraciones racionales, es decir, es como un conocimiento empírico, accesible a todas las personas pertenecientes a un grupo social. Cultura. La cultura es el modo de hacer las cosas propias de una comunidad, por lo general determinado por sus características singulares de tiempo, espacio y tradición. Estas, a su misma vez, por la forma de ver la vida, de comunicarse, de pensarse a sí mismo, y también por construir una sociedad en la cual hayan valores trascendentes. Colectivo. Es aquello perteneciente o relativo a un grupo de individuos o colectivo. Es una agrupación social donde sus integrantes comparten ciertas características o trabajan en conjunto por el cumplimiento de un objetivo en común. Etnia. Etnia se refiere a una comunidad humana que comparte una serie de rasgos socioculturales como la lengua, la cultura, la religión, las instituciones, los valores, usos y costumbres, así como afinidades raciales. La raza, en cambio,
hace referencia a los grupos que se subdivide una especie. Nación. Como nación, por su parte, nos referimos a un conjunto de personas que tienen en común cosas como la lengua, la cultura, la raza, la historia y la religión, y que comparten ciertas costumbres y tradiciones. Sin embargo, una nación puede o no tener un territorio, como por ejemplo el pueblo judío hasta el año 1948. Raza. Raza en el campo de la biología, término que se usa para describir a un grupo de personas que comparten características físicas o rasgos genéticos similares. Estas pueden ser el color de la piel, el cabello y los ojos, las características faciales y los tipos constitucionales. País. Un país es un territorio con características geográficas y culturales propias, que puede o no constituir un Estado soberano o una entidad política dentro de un Estado. Pueblo. Como pueblo se denomina el conjunto de personas de un lugar, región o país. Como pueblo también se ha solido denominar al grupo de la gente común y humilde de una población, el llamado pueblo llano, es decir, la gente de clase baja, también conocida a lo largo de la historia como la plebe, el común y el estado llano. Sociedad. Se denomina sociedad al conjunto de personas que tienen características comunes, como su historia, costumbres, lengua, mitos, religión, creencias, arte, ciencia, economía y valores culturales pertenecientes a una población que tiene una convivencia territorial, y el estilo de vida comunes entre sus miembros, la cual puede estar concentrada en un sector, como las sociedades indígenas dentro de un país que tienen sus propias costumbres, o nacional, en donde la sociedad abarca las distintas facetas de los diversos grupos que la integran. Transculturización. La transculturización es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta formas culturales que provienen de otro grupo. Un claro ejemplo de la transculturización lo podemos ver en América, a partir del descubrimiento del continente que realizó Cristóbal Colón en el año 1492. Buenos días, mi nombre es Aloni Peña. Hoy les vengo a hablar sobre los elementos de la cultura. Para conocer los elementos de la cultura, primero deberíamos de saber lo que es la cultura. La cultura es un sistema complejo de conocimientos y de costumbres que caracterizan a una determinada población y es transmitida a las siguientes generaciones. La palabra cultura proviene del latín, que significa cuidar, labrar o cultivar, y hace referencia a cultivar el conocimiento y la educación en el sentido de la capacidad intelectual que tiene un pueblo o civilización. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura, la UNESCO, define la cultura como el conjunto de rasgos distintivos espirituales, intelectuales y afectivos, que definen o caracterizan a una sociedad o a un grupo social determinado. Estos también abarcan, además, las artes, las letras, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, entre otros. La forma de vida en comunidad hace posible a la continuidad de la cultura. Existe una gran diversidad de culturas como sociedades o países en el mundo. Es decir, las diferentes culturas pueden convivir. En los últimos años el ser humano ha desarrollado nuevas habilidades y tecnologías que implicaron un avance acelerado en la evolución cultural a nivel mundial, como la cultura 2.0, que es propia del Internet y las redes sociales. Cuando hablamos de cultura es importante mencionar el etnocentrismo cultural. Debido a la diversidad de culturas que hay alrededor del mundo, se genera un fenómeno que la antropología denomina como etnocentrismo.
consiste en la actitud de una persona, un grupo o sociedad de superioridad sobre los demás, al presumir que su cultura es la mejor y la única manera adecuada de ser. Se evidencian manifestaciones de etnocentrismo a nivel mundial. Cuando hablamos de cultura es importante mencionar los aportes de Lévi-Strauss. El antropólogo belga Claude Lévi-Strauss se destacó por el profundo aporte tras el análisis del hombre, la naturaleza, la sociedad y la cultura. Fomentó la ética de la tolerancia, la diversidad cultural y la convivencia entre las distintas culturas. Para ello empleó el término de multiculturalidad, que parte del reconocimiento del derecho a ser diferente y el respeto entre los distintos colectivos culturales. Según Strauss, cada cultura representa un caso único al que él decidió analizar de manera minuciosa en el tiempo y en el espacio, y consideró que todo lo que se puede pensar es cultura. Ahora les hablaré sobre los tipos de cultura en el mundo. Los tipos de cultura en el mundo pueden ser los siguientes. Según el extracto social, en ellas se hablan sobre altas y bajas culturas, especialmente para referirse a las culturas de las clases privilegiadas y dominantes, y la tradición popular. Según su escritura, son culturas orales o ágrafas. Ágrafas es que no conocen la escritura y recurren a la memorización para transmitir y conservar sus tradiciones. Según el extracto histórico, estas dependen de la posición o lugar que ocupen en la historia de la humanidad. Estas pueden ser culturas nómadas, primitivas, urbanas, industriales, agrícolas, entre otras. Según la religión, es posible también dividir las culturas en base a su raíz religiosa. Por ejemplo, la cultura cristiana, la islámica, la judaica, entre otras. Ahora hablaré de los elementos de la cultura. Toda cultura se conforma a partir de 6 elementos básicos, los cuales nombraré a continuación. Los valores. Los valores son consideraciones compartidas de lo deseable e indeseable, de lo trascendente y lo efímero, así como también la dirección que ha de tener la existencia respecto a la sociedad. Normas y sanciones. Las normas y sanciones es un código de leyes, básicamente una normativa, por la cual las sociedades eligen regirse. Las creencias son un conjunto de ideas sobre cómo opera la vida y el universo, sobre el propio ser humano y su lugar en el mundo. Le dan propósito a la dirección de la vida. Los símbolos son un conjunto de emblemas, formas o signos que contienen un significado potente dentro de la cultura, representando su forma de vida o un elemento considerado como ícono, como la cruz en el cristianismo. El idioma es el código de sonidos que permite comunicarnos, junto con el modo de hablarlo, derivarlo y emplearlo de forma creativa. El idioma o el lenguaje representa una forma vital del acervo cultural o de una cultura. Se dice que el idioma es el espejo de la cultura. La tecnología es el cuerpo de conocimientos y de aplicaciones. Se deriva del deseo humano por manipular la realidad y adaptarla a sus necesidades y antojos. Algunos ejemplos de la cultura pueden ser la cultura china, la cultura europea, la cultura precolombina, que se le denomina así al conjunto de civilizaciones posteriores a la llegada de Colón, como los incas, los aztecas y los caribes, entre otros. Otro ejemplo de cultura es la cultura actual, la cultura 2.0, que es propia del internet y las redes sociales y todos los avances tecnológicos. Cultura material y cultura inmaterial. La cultura material está asociada con elementos materiales y por lo tanto se compone de elementos
tangibles y concretos, como por ejemplo obras e iglesias. A diferencia, la cultura inmaterial está relacionada con elementos espirituales y por lo tanto se compone de elementos intangibles, como por ejemplo conocimientos y formas de hacer. Ambas tienen aspectos simbólicos, ya que llevan al patrimonio cultural de un pueblo y al tiempo promueven su identidad. Buenos días, mi nombre es Misael Reyes y yo les voy a explicar la cultura material y la cultura inmaterial. La cultura material fue creada por la UNESCO en 1973 y los bienes que forman parte de esta lista se consideran inestimables e irreemplazables debido a su valor histórico y su valor cultural. Asociado con elementos concretos de una sociedad es la cultura material o el patrimonio cultural material. Estos elementos se han creado con el tiempo y por lo tanto representan la historia de un pueblo en particular. Estos pueden ser como edificios, objetos artísticos y cotidianos. Forman parte de la cultura material que se clasifican de dos maneras. Bienes muebles, que se pueden transportar y recoger las colecciones, y bienes raíces, que son estructuras fijas y representan los centros históricos. Esto pueden ser los sitios arqueológicos, entre otros. Ejemplos de bienes materiales pueden ser la ropa, las iglesias, los teatros, los museos, las universidades, entre otros. Los bienes muebles o inmuebles tienen sus clasificaciones, que dependen de la legislación de cada país. Las categorías más comunes son patrimonio arquitectónico, que se refiere a todas las construcciones que reflejan un monumento relevante para la sociedad. Estos son edificios o monumentos. Por ejemplo, tenemos el campus de la Universidad Autónoma de México, que se considera un patrimonio material arquitectónico. Tenemos también el patrimonio arqueológico, que se considera patrimonio arqueológico a todo el bien mueble o inmueble que se encuentra en la superficie del subsuelo o aguas jurisdiccionales que requieran de una metodología arqueológica para su estudio. Estas son los restos paleontológicos, los fósiles, restos humanos, flora, fauna, pertenecientes a esta categoría. En el patrimonio artístico e histórico es toda la producción de bienes muebles e inmuebles que sirven para ilustrar periodos históricos previos al presente. Este incluye desde las estructuras, ropa, artefactos antiguos, hasta recursos audiovisuales. Tenemos también el patrimonio industrial. Son todos los bienes creados a partir de la revolución industrial para llevar a cabo procesos de producción y que sirven para ilustrar o entender cambios históricos, sociales, culturales o industriales. Por ejemplo, tenemos una vieja fábrica, una máquina en desuso o medios de transporte antiguos son pertenecientes a esta categoría, la cual es el patrimonio industrial. El patrimonio natural son todas las riquezas naturales de una sociedad. Esto incluye desde formaciones naturales, lugares protegidos o habitados de especies animales o vegetales en peligro de extinción. Por ejemplo, aquí en Venezuela tenemos el Parque Nacional Canaima, que es considerado un patrimonio natural. La cultura inmaterial. Esta clasificación fue creada por la UNESCO en el 2003 y según este organismo incluye las tradiciones, expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, el universo y técnicas artesanales tradicionales. A diferencia del patrimonio material, este tipo de cultura se transmite de generación en generación. Vale la pena señalar que la cultura inmaterial cambia constantemente a medida de que sus elementos se recrean colectivamente. Esto hace que los activos intangibles sean muy vulnerables. Ejemplo de bienes intangibles tenemos los bailes, las canciones, la literatura, los rituales, las fiestas, el idioma, las leyendas, entre otros. En se encuentran las tradiciones y expresiones orales. Son todas las formas
habladas en las que se transmiten valores culturales y sociales, así como conocimientos que pasan de una generación a otra, y ayuda a construir la memoria colectiva. Las expresiones orales incluyen mitos, leyendas, narraciones, canciones, poemas y refranes. Tenemos también el arte del espectáculo, que incluye la música, bailes, obras de teatro, poesías cantadas. Este tipo de manifestaciones muchas veces sirven para contar la historia de una comunidad, además que en muchos lugares constituyen parte de la esencia de su actividad turística, como por ejemplo en los carnavales de Barranquilla, en Colombia. También tenemos el usos sociales, rituales y actos festivos, que son todas las costumbres que dan vida a una comunidad, dado que aportan características irrepetibles. Generalmente estos son rituales que han sido creados para señalar un acontecimiento importante. Por ello son indispensables en la contribución de la identidad individual o colectiva de ese sitio. También tenemos el conocimiento y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Este comprende el conjunto de saberes que ha complicado una comunidad durante generación en su relación con la naturaleza. Estos conocimientos pueden incluir rituales de paso, medicina tradicional, prácticas y ritos de posesión. También tenemos las técnicas artesanales tradicionales, que aunque la artesanía son una expresión tangible de la cultura de la comunidad, esta clasificación del patrimonio inmaterial se refiere a los conocimientos que se requieren y a su transmisión en generacionalidad, que es para mantener vivo el acervo del grupo social. Tanto el patrimonio material como el inmaterial constituyen el patrimonio cultural, es decir, la herencia cultural de un grupo social que transmite a las nuevas generaciones, y es lo que los caracteriza y los hace únicos. Buenos días, doctora, soy Neil Figueredo y voy a darle continuidad al tema con las escuelas antropológicas. Existen en total 11 diversas escuelas o corrientes antropológicas, las cuales estudian o idealizan diferentes partes de la cultura. La primera escuela antropológica que tenemos es la escuela del evolucionismo, la cual es una de las primeras corrientes antropológicas que surge tras la aparición de las teorías de la evolución de Darwin. Algunos de sus representantes son Taylor, Fraser y Morgan. La siguiente escuela antropológica que tenemos es la escuela del particularismo histórico o escuela americana. Esta escuela se basó simplemente en estudiar la cultura, su idea principal era esa, y su único representante era Franz Boas. La siguiente escuela es la escuela sociológica francesa. Esta escuela tenía como objetivo crear una teoría capaz de unificar todos los fenómenos culturales de los seres humanos, mediante el estudio de la historia y de la sociedad del momento. Sus principales representantes fueron Durkheim, Moss y Lippert-Bode. Ahora viene la escuela del difusionismo. Esta escuela tenía como idea principal llevar los rasgos de la cultura y difundirla hacia las otras más cercanas. Sus principales representantes fueron Smith, Rivers y Wagner. Ahora viene la escuela del funcionalismo. Esta escuela subrayó la interconexión orgánica de todas las partes de una cultura, poniendo en primer plano la idea de totalidad. Esta escuela se opone completamente a la escuela del difusionismo y su único representante es Malinowski. Ahora, la siguiente escuela es la escuela del estructuralismo. Esta escuela surge para tratar todas las deficiencias observadas en otras escuelas, con la pretensión de encontrar una explicación de la lógica de las organizaciones sociales. Algunas de sus representantes son Levi Strauss, Needham, Douglas y Turner. Ahora viene la escuela del dinamismo. Esto no es más que un fenómeno interno de toda sociedad, el cual se comienza a considerar elemento fundamental en su cohesión. Algunos de sus representantes son Gluckman y Leach. La siguiente escuela que tenemos es la escuela del neoevolucionismo.
la cual intentaba explicar el desarrollo de la cultura en función a la energía disponible por cada individuo. Algunos de sus representantes son White y Scheele. La siguiente escuela es la Escuela del Ecologismo Cultural. Esta corriente surgió dentro del neoevolucionismo y se señala la importancia entre las relaciones del medio y la sociedad. Algunos de sus representantes fueron Fried y Harris. Ahora viene la escuela del estructuralismo marxista. Esta escuela intenta explicar el pensamiento salvaje a partir de la dialéctica y la lucha por los medios de producción. Su principal referente o representante es Baudelaire. La última escuela que tenemos es la escuela del neodifusionismo. El punto central de esta corriente es el de considerar a la historia escrita como fuente indispensable para los estudios, la consideración de las enormes y extensas repercusiones de la economía de algunas sociedades remotas. Su único representante era Wallerstein. A continuación, voy a hablar más a profundidad sobre la escuela americana o la escuela del particularismo histórico. La idea central era la de considerar la cultura como una totalidad, un conjunto de elementos integrados. Su metodología buscaba pruebas concretas del contacto cultural y la comparación de los rasgos que deben tenerse en cuenta contextualmente. Franz Boas marcó líneas básicas de orientación que anticiparon el funcionalismo. Además, rechazó enérgicamente la concepción del evolucionismo. En general, se considera que la escuela americana o la escuela del particularismo histórico está dividida en 4 ramas, las cuales son la antropología biológica, la antropología lingüística, la antropología cultural y la arqueología. La antropología biológica exactamente estudia y analiza lo que es cultura y lo que no. La antropología lingüística estudia la relación que tienen el lenguaje y la cultura. La antropología cultural se basa en el estudio de la evolución de la cultura de los seres humanos a lo largo del tiempo. La arqueología, a pesar de que ésta se relaciona con otras ciencias, en este ámbito intenta encontrar evidencias sustentables de la evolución de la cultura de los seres humanos a lo largo del tiempo. Boas tomó de Weisler la noción del área cultural, concepto que describe un núcleo de influencia. Esto es una zona amplia donde se observa cómo un rasgo cultural deja rastro en diferentes culturas y se incorporan así elementos psicológicos universales de las culturas. Franz Boas podría ser considerado el antropólogo más influyente de la historia de los Estados Unidos debido a esta escuela. La escuela americana o la del particularismo histórico engloba cada una de las diferentes partes de la escultura, estudiando y analizando cada parte de ella. En general, yo creo que la escuela más adecuada para estudiar la antropología es esta, debido a que se estudia y analiza a fondo cada parte de la cultura, enfocándose en cada punto y dejándonos grandes conocimientos sobre las culturas que nos rodean.